Bienvenido al canal. Disfrute de este audiolibro. No olvides darle me gusta y seguir el canal. Muchas gracias. Pérdida del imperio. Hay que manejarla bien. No reflexionar seriamente. Sobre todo lo que le concierne es dar pruebas de lamentable indiferencia en él, que se refiere a la conservación o pérdida de lo que más amamos, y esto no debería pasar entre nosotros. Debe valorarse en términos de 5 factores fundamentales, y comparaciones entre las diferentes condiciones de los contendientes, con vistas a determinar el resultado de la guerra. El primero de estos factores es la doctrina, el segundo, el tiempo, el tercero, lo terrenal, el cuarto, el mando y el quinto, la disciplina. Doctrina significa aquello que hace que la gente esté en armonía con su gobernante, de modo que lo siga a donde quiera que vaya, sin temer por su vida, ni exponerse a ningún peligro. El tiempo significa yin y yang, noche y día, frío y calor, días soleados o lluviosos y el cambio de estaciones. El terreno implica distancias, y se refiere a donde es fácil o es difícil moverse, ya sea en campos abiertos o en lugares estrechos, y esto influye en las posibilidades de supervivencia. El mando debe tener las siguientes cualidades: sabiduría, sinceridad, benevolencia, coraje y disciplina. Finalmente, la disciplina debe entenderse como la organización del ejército, los rangos y clases entre los oficiales, la regulación de las rutas de suministro y suministro de material militar. Para el ejército, estos 5 factores fundamentales deben ser conocidos por todos. General. El que los domina, gana. El que no los domina, se va derrotado. Por tanto, a la hora de elaborar planos se debe comparar lo siguiente: 7 factores, cada uno de ellos evaluado con el mayor cuidado. ¿Qué líder es el más sabio y capaz? ¿Qué comandante tiene el mayor talento? ¿Qué ejército aprovecha la naturaleza y el terreno? ¿En qué ejército están las regulaciones y instrucciones? ¿Cuáles son las tropas más fuertes? ¿Qué ejército tiene oficiales y tropas mejor entrenados? ¿Qué ejército administra más recompensas y castigos? ¿Justo? Al estudiar estos 7 factores, podrás adivinar cuál de los 2 grupos saldrá victorioso y cuál será derrotado. El general que siga mis consejos ganará. Esta voluntad general. Mantenerse a la cabeza. Quien ignore mis consejos, ciertamente será derrotado y deberá ser eliminado. Además de proporcionar. Presta atención a mis consejos y planes. El general debe crear una situación que contribuya a su cumplimiento. Por situación me refiero a que debes tener en cuenta la situación del campo, y actúa según lo que te convenga. El arte de la guerra se basa en el engaño. Por lo tanto, cuando puedas, para atacar, debes parecer incapaz y, cuando las tropas se muevan, aparecer inactivo. Si estás cerca del enemigo, debes hacerle creer que estás lejos. Sí. Lejos, parecen estar cerca. Coloca cebo para atraer al enemigo. Golpea al enemigo cuando esté desorganizado. Prepárate contra él cuando es seguro en todas partes. Evítalo por un tiempo cuando es más fuerte. Si tu oponente tiene un temperamento colérico, intenta irritarlo. Si eres arrogante, intentas halagar tu ego. Si las tropas enemigas están bien preparadas después de una reorganización, intenta desorganizarlos. Si están unidos, siembra disensión entre sus filas. Ataca al enemigo cuando no está preparado, y aparece cuando no lo esperas. Estas son las claves de la victoria para estrategia. Ahora bien, si las estimaciones hechas antes de la batalla indican victoria, es porque los cálculos cuidadosamente realizados muestran que
Vuestras condiciones son más favorables que las condiciones del enemigo. Sí. Indican derrota, es porque muestran que las condiciones favorables para batallas son más pequeños. Con una evaluación cuidadosa, puedes ganar. Sin ella, no puedes. Menos oportunidades de victoria tendrán quienes no lo hagan. Realiza cálculos precisos. Gracias a este método se puede examinar la situación, y el resultado aparece claramente. Sobre el principio de acción. Una vez que comienza la batalla, incluso si estás ganando, sí. Si continúas demasiado tiempo, desanimarás a tus tropas y debilitarás tu espada. Si asedias una ciudad, agotarás tus fuerzas. Sí. Mantener a tu ejército en campaña durante mucho tiempo. Los suministros se acabarán. Las armas son instrumentos de mala suerte. Usarlos durante mucho tiempo. El tiempo producirá calamidades. Como se ha dicho, los que matan con hierro. Morir con hierro. Cuando tus tropas están desanimadas, tus espada desafilada, tus fuerzas y tus suministros están agotados. Son escasos, incluso los tuyos aprovecharán tu debilidad para levántate. Entonces, incluso si tienes asesores sabios, al final no los tendrás. Puedes hacer que las cosas vayan bien. Por eso hemos oído hablar de operaciones militares que son torpe y repentino, pero nunca se ha visto a ningún especialista en el arte de guerra que mantendría la campaña durante mucho tiempo. Nunca lo es. Es beneficioso para un país dejar que una operación militar se prolongue por mucho tiempo. Como dicen, sé tan rápido como el trueno que retumba. Antes de que pudieras taparte los oídos, veloz como un rayo que brilla antes de que puedas parpadear. Por lo tanto, aquellos que no son plenamente conscientes de la desventaja. Utilizar armas no puede ser plenamente consciente de ventajas de utilizarlos. Quienes utilizan medios militares con pericia no se mueven sus tropas 2 veces, ni proporcionar alimentos en 3 ocasiones. Con el mismo objetivo. Esto significa que el pueblo no debe movilizarse más de una vez por campaña, y que inmediatamente después de lograr la victoria no se debe regresar a su propio país para realizar una segunda movilización. En principio, esto significa proporcionar alimentos para las propias tropas. Pero después de quitarle la comida al enemigo. Si en lugar de tomar los suministros y las armas de su propio país, retírate de tu enemigo, estarás bien provisto de armas y provisiones. Cuando un país se empobrece debido a operaciones militares, se debe al transporte de provisiones desde un lugar lejano. Si el transporte desde un lugar lejano, la gente se empobrecerá. Los que viven cerca de donde está el ejército pueden vender sus cosechas a precios altos, pero de esta manera el bienestar de la mayoría de la población. Cuando los suministros se transportan muy lejos, ruina por el alto costo. En los mercados cercanos al ejército, los precios de las materias primas aumentan. Por tanto, campañas largas militares constituyen una herida para el país. Cuando se agotan los recursos, los impuestos se recaudan bajo presión. Cuando el poder y los recursos se han agotado, llega la ruina. El país mismo. El pueblo se ve privado de gran parte de sus productos. Mientras que el gasto gubernamental en armamentos aumenta. Los habitantes forman la base de un país. La comida es la felicidad del pueblo. El príncipe debe respetar este hecho y ser austero en tus gastos. En consecuencia, un general inteligente se esfuerza por privar al enemigo de tu comida. Cada porción de comida arrebatada al enemigo, equivalente a 20 que tú mismo proporciones. Por tanto, lo que destruye al enemigo es la imprudencia y la motivación.
suyo al hacer desaparecer las ventajas de sus oponentes. Cuando recompensas a tus hombres con los beneficios que se jactaban los oponentes, lucharán con su propia iniciativa y, por lo tanto, podrás tomar el poder y la influencia que antes tenía el enemigo. Es porque se dice que donde hay grandes recompensas, hay hombres valientes. Por lo tanto, en las batallas de autos, primero recompensa al que tomar al menos 10 coches. Si premias a todos, no habrá suficiente para todos. Entonces ofrece una recompensa a un soldado para animar a todos los demás. Cambia tus colores, de soldados enemigos hechos prisioneros. Úsalos mezclados con los tuyos. Trata bien a los soldados y les proporciona atención. Los soldados prisioneros deben ser tratados bien, haz que luchen por ti en el futuro. A esto se le llama ganar adversario y aumentar tu propia fuerza. Si usas al enemigo para derrotar al enemigo, serás poderoso en donde quiera que vayas. Por tanto, lo más importante en una operación militar es la victoria. Y no perseverancia. Esto último no es beneficioso. Un ejército es como el fuego, si no lo apagas, se consumirá solo. Por lo tanto, sabemos que quien está a cargo del ejército está a cargo de la vida de los habitantes y la seguridad de la nación. Sobre las proposiciones de victoria y derrota. Como regla general, es mejor mantener intacto a un enemigo que mantenerlo intacto. Destruir. Captura a tus soldados para conquistarlos y domina a sus líderes. Un general dijo: practica artes marciales, calcula la fuerza de tus adversarios, les hace perder la motivación y la orientación. Para que, mientras aún esté intacto, el ejército enemigo permanezca inútil, esto es ganar sin violencia. Si destruyes el ejército enemigo y matar a sus generales, asaltar sus defensas disparando, reúnes una multitud y usurpas un territorio, todo esto es para ganar fortaleza. Por lo tanto, aquellos que ganan todas las batallas no son realmente profesionales, los que lograron rendirse impotentes ante los ejércitos. Otros sin luchar, son los mejores maestros del arte de la guerra. Los guerreros superiores atacan mientras sus enemigos están ahí, diseñando tus planes, listo para romper tus alianzas. Por eso un gran emperador dice: el que lucha por la victoria frente a las espadas desnudas no son un buen general. La peor táctica es atacar a una ciudad. Acosar y acorralar a una ciudad solo se hace como último recurso. Dedique no menos de 3 meses a preparar sus artefactos y otros 3 para coordinar recursos para su acoso. Nunca deberías atacar con ira y con prisa. Es aconsejable dedicar tiempo a organización y coordinación del plan. Por eso, un verdadero maestro de las artes marciales conquista a los demás fuerzas enemigas sin batalla, conquista otras ciudades sin acosarlas, y destruye otros ejércitos sin perder mucho tiempo. Un experimentado maestro de artes marciales deshace los planes de enemigos, interrumpe sus relaciones y alianzas, corta el suministro o bloquea tu camino, ganando a través de estas tácticas sin necesito luchar. Es esencial luchar contra todas las facciones enemigas para obtener una victoria completa, para que tu ejército no sea estacionado y el beneficio es total. Esta es la ley del acoso estratégico. La victoria completa ocurre cuando el ejército no lucha, la ciudad no está sitiada, la destrucción no dura mucho tiempo, y en cada caso el enemigo es derrotado mediante el uso de la estrategia. Por lo tanto, la regla para el uso de la fuerza es la siguiente: si las fuerzas son 10 veces mayores que las del oponente, lo rodean; si hay 5 tiempos superiores, lo ataca;
Si son el doble de grandes, divídelo. Si tus fuerzas son iguales en número, lucha si puedes. Si el tuyo fuerzas son inferiores, mantente continuamente en guardia, ya que el más mínimo fracaso acarrearía las peores consecuencias. Intenta mantenerte a ti mismo. Protegerse y evitar en la medida de lo posible un enfrentamiento abierto con él. La prudencia y la firmeza de un pequeño número de personas pueden lograr cansar y dominar incluso a ejércitos grandes. Este consejo se aplica en los casos en que todos los factores son equivalentes. Si tus fuerzas están en orden mientras las del enemigo están inmersos en el caos, si usted y sus fuerzas están de buen humor y desmoralizados, entonces, aunque sean más numerosos, puedes entrar en batalla. Si tus soldados, tus fuerzas, tu estrategia y el valor es menor que el de tu oponente, entonces debes retirarte y buscar otra alternativa. En consecuencia, si el grupo más pequeño es obstinado, cae prisionero del grupo más grande. Esto significa que si un ejército pequeño no hace una evaluación adecuado de su poder y se atreve a enfrentarse a una gran potencia, no importa cuán firme sea tu defensa, inevitablemente se convertirá en un conquistado. Si no puedes ser fuerte, pero tampoco sabes ser débil, seréis derrotados. Los generales son servidores del pueblo. Cuando el servicio está completo, la gente es fuerte. Cuando su servicio es defectuoso, la gente es débil. Entonces hay tres maneras en que un príncipe toma el ejército al desastre. Cuando un príncipe, ignorando acciones, ordena hacer avanzar sus ejércitos o retirarse cuando no deban hacerlo. A esto se llama inmovilizar al ejército. Cuando un príncipe ignora los asuntos militar, pero comparte el mando del ejército en igualdad de condiciones, los soldados terminan confundidos. Cuando el príncipe ignora cómo tomar lleva a cabo maniobras militares, pero comparte su dirección por igual, los soldados vacilan. Dado que los ejércitos están confundidos y vacilantes, provocan problemas a sus oponentes. A esto sí llama a perder la victoria alterando el aspecto militar. Si intenta utilizar los métodos de un gobierno civil para dirigir una operación militar, la operación será confusa. Los que triunfan saben cuándo luchar y cuándo esperar. Saben discernir cuándo utilizar muchas o pocas tropas. Tienen tropas cuyas categorías tienen el mismo objetivo. Se enfrentan a enemigos desprevenidos con preparativos. Tiene generales competentes que no están limitados por sus gobiernos civiles. Estas 5 son las formas de conocer al futuro ganador. Decir que el príncipe es quien manda en todo es como decir: general, solicitar permiso al príncipe para poder apagar un incendio. Cuando se autorice, no quedarán más que cenizas. Si conoces a los demás y te conoces a ti mismo, ni en 100. En las batallas estarás en peligro, si no conoces a los demás, pero te conoces a ti mismo. Tú mismo, perderás una batalla y ganarás otra, si no lo sabes. Ni siquiera te conoces a ti mismo, estarás en peligro en cada momento. Batalla. Sobre la medida en la provisión de medios. En el pasado, los guerreros expertos se hacían primero invencible, y luego esperó para descubrir vulnerabilidad de tus oponentes. Hacerse invencible significa conocerse a uno mismo. Esperar. Descubrir la vulnerabilidad del adversario significa conocerla. Otro. La invencibilidad está en ti mismo, la vulnerabilidad en adversario. Por esta razón, los guerreros especialistas pueden ser invencibles, pero no pueden hacer vulnerables a sus oponentes. Si tus oponentes no tienen un orden de batalla, ¿qué les puedes contar? Sí,
Ni negligencias ni faltas de aprovechamiento. ¿Cómo se puede ganar incluso si están bien provistos? Por eso se dijo que la victoria puede percibirse, pero no fabricarse. La invencibilidad es una cuestión de defensa, vulnerabilidad, una cuestión de ataque. Siempre y cuando no haya observado vulnerabilidades en el orden de luchar contra los oponentes, ocultar tu propia formación de ataque y prepárate para ser invencible, con el objetivo de preservarte. Cuando los adversarios tienen órdenes de batalla vulnerables, es hora de salir y atacarlos. La defensa es para tiempos de escasez, el ataque para tiempos de escasez. Abundancia. Los expertos en defensa se esconden en las profundidades de la tierra. Especialistas en maniobras de ataque se esconden en lo más alto. Alturas del cielo. De esta manera podrán protegerse y lograr la victoria total. En situaciones de defensa silencia las voces y elimina olores. Escondido como fantasmas y espíritus bajo la tierra, invisible para todos. Mundo. En situaciones de ataque, tu movimiento es rápido y tu grito deslumbrante, veloz como el trueno y el relámpago, para que tú. Los adversarios no pueden prepararse, aunque vengan del cielo. Predecir la victoria cuando cualquiera puede saberla no constituye verdadera destreza. Sin embargo, todos elogian la victoria obtenida en la batalla. Esta victoria realmente no es tan buena. Todo el mundo alaba la victoria en la batalla, pero el verdadero. Lo deseable es poder ver el mundo de lo sutil y ser consciente del mundo de lo sutil. Oculto, hasta el punto de poder alcanzar la victoria donde no hay forma. No hace falta mucha fuerza para levantar un pelo, ¿verdad? Es necesario tener buena vista para ver el sol y la luna, ni tampoco es necesario teniendo demasiado oído para oír el retumbar del trueno. Lo que todos saben no se llama sabiduría, victoria sobre él. Demasiada victoria obtenida a través de la batalla no se considera una buena victoria. En el pasado, aquellos que eran conocidos como buenos guerreros ganaron cuando era fácil ganar. Si solo eres capaz de asegurar la victoria después de enfrentarte a un oponente en un conflicto armado, esta victoria es una victoria difícil. Sí. Eres capaz de ver lo sutil y percibir lo oculto, abriéndose paso ante lo orden de batalla, la victoria así obtenida es una victoria fácil. Como resultado, las victorias de los buenos guerreros destacan por tu inteligencia o tu valentía. Entonces, las victorias que se obtienen en la batalla no se deben a la suerte. Estas victorias no son coincidencias, pero se deben a haber estado anteriormente en una posición de poder. Ganar con seguridad, imponiéndose a quienes ya habían perdido. Antemano. La gran sabiduría no es algo obvio, el gran mérito no lo es. Anuncia. Cuando eres capaz de ver lo sutil, es fácil ganar. ¿Qué tiene esto? Tiene que ver con la inteligencia o la valentía. Cuando los problemas se resuelven antes de que surjan, ¿quién llama a esto inteligencia? Cuando hay victoria sin batalla, ¿quién habla de valentía? Entonces, los buenos guerreros toman posiciones en tierra en él, que no pueden perder, y no ignoran las condiciones que hacen que tu oponente es propenso a la derrota. Como resultado, un ejército victorioso gana primero y comienza la batalla después. Un ejército derrotado lucha primero e intenta conseguir el victoria más tarde. Esta es la diferencia entre quienes tienen una estrategia y quienes no la tienen. Planes. Quienes usan buenas armas cultivan el camino y observan el leyes. De esta manera podrán gobernar prevaleciendo sobre los corruptos. Utilice la armonía para desvanecer la oposición, no atacar a un ejército inocente, que no toma prisioneros ni se lleva botín donde quiera que vaya. El ejército,
no talar los árboles ni contaminar los pozos, limpiar y purificar los templos de las ciudades y montañas del camino que cruces, para no repetir los errores de una civilización decadente, en absoluto. Esto se llama el camino y sus leyes. Cuando el ejército es estrictamente disciplinado, hasta el punto de que los soldados preferirían morir antes que desobedecer las órdenes, y las recompensas y los castigos son dignos de confianza y están bien establecidos. Cuando los jefes y oficiales son capaces de actuar de esta manera, pueden derrota a un príncipe enemigo corrupto. Hay 5 reglas militares: medición, evaluación, cálculo, comparación y victoria. El terreno da paso a las mediciones, estas dan paso a evaluaciones, evaluaciones a cálculos, estas a comparaciones, y las comparaciones dan paso a las victorias. Comparando dimensiones puedes descubrir dónde hay victoria o derrota. En consecuencia, un ejército victorioso es como 1 kilo. Comparado con 1 gramo, un ejército derrotado es como una hierba. Comparado con 1 kilo. Cuando el que gana consigue que su pueblo vaya a la batalla como si estaban dirigiendo una gran corriente de agua a lo largo de un valle. En lo profundo, esto es una cuestión de orden de batalla. Cuando el agua se acumula en un valle profundo, nadie puede medir su cantidad. Lo mismo ocurre cuando nuestra defensa no muestra su forma. Cuando se suelta el agua, se precipita hacia abajo, como un torrente, tan irresistible como el nuestro. Ataque. Sobre la firmeza. La fuerza es la energía acumulada o percibida. Esto es muy cambiable. Los especialistas pueden derrotar al enemigo creando una percepción favorable en ellos, y así obtener la victoria sin necesidad de ejercita tu fuerza. Gobernar a muchas personas como si fueran pocas es una. Se trata de dividirlos en grupos o sectores. Es organización. Batalla. Contra un gran número de tropas como si fueran pocas es una. Es cuestión de demostrar fuerza, símbolos y signos. Se refiere a lograr una percepción de fuerza y poder en la oposición. En el campo de batalla se refiere a las formaciones y banderas utilizadas para organizar tropas y coordinar sus movimientos. Hacer que el ejército sea capaz de luchar contra los oponentes sin ser derrotado es cuestión de emplear métodos ortodoxo o heterodoxo. La ortodoxia y la heterodoxia no son elementos fijos, sino más bien utilizar como ciclo. Un emperador que era un guerrero famoso y administrador, habló de manipular las percepciones de los oponentes sobre qué es ortodoxo y no ortodoxo, y luego atacar inesperadamente, combinando ambos métodos hasta convertirlo en uno, convirtiéndose casi, por tanto indefinible para el enemigo. Que o efeito das forcas seja como o de pedras arrojadas sobre ovos. Euma que está o de chello e beicio. Cuando induces os adversarios a atacarte en teu territorio, sua forca sempre está beicia, en desvantajem, en cuanto que nao competes. No que sao melores, tua forca sempre estará chellas. Atacar como beicio. Contra o chello é como atirar pedras sobre ovos, de certeza se quebram. Cuando se inicia una batalla de manera directa, a vitoria se gana por sorpresa. O ataque directo e ortodoxo. O ataque indirecto e heterodoxo. Soa 2 clases de ataques na batalla, o extraordinario por sorpresa e o directo ordinario, porém suas variantes sao innumeráveis. O ortodoxo e o heterodoxo se originam recíprocamente, como o M círculo. Sem come con enfim. Quen podería esgotalos? Cuando a velocidade da agua que flui alcanca o ponto en que pode mover as pedras, esta é a forca direta. Cuando a velocidade e manobrabilidade do falcao é tal que pode atacar e matar, isto é precisao.
O mesmo ocorre cos guerreiros especialistas. Súa forca é rápida, súa precisao certeira. Súa forca é como disparar unha catapulta. Súa precisao é dar no objetivo previsto e causar o efeito esperado. A desordem chega da ordem. A cobardia surge do valor, a debilidade brota da forca. Si quieres fingir desorden para convencer a tus oponentes y distraerlos, primero hay que organizar el orden, porque solo así podrás crear desorden artificial. Si quieres fingir ser cobarde para encontrarte la estrategia de tus oponentes, primero debes ser extremadamente valiente, porque solo así podrás actuar con timidez de forma artificial. Si quieres fingir debilidad para inducir la arrogancia en tus enemigos, primero debes ser extremadamente fuerte porque solo entonces podrás pretender ser débil. El orden y el desorden son cuestión de organización, la cobardía es una cuestión de coraje y de empuje, la fuerza y la debilidad son una cuestión de formación en la batalla. Cuando un ejército tiene la fuerza del impulso, percepción, incluyendo Chai se vuelve valiente cuando pierde impulso, incluido él. Valiente se vuelve tímido. Nada está fijado en las leyes de la guerra. Estos se desarrollan sobre la base del impulso. Con astucia puedes anticipar y hacer que tus oponentes convenzanse de cómo proceder y moverse, ayudarlos a caminar por el camino que les traza. Hace que los enemigos se muevan con él. Perspectiva de triunfo, para que caigan en la emboscada. Los buenos guerreros buscan efectividad en la batalla basándose en fuerza de ímpetu, percepción, y no dependa únicamente de la fuerza de su soldados. Son capaces de elegir a las mejores personas, emplearlas adecuadamente y dejar que la fuerza del impulso logre sus objetivos. Cuando hay entusiasmo, convicción, orden, organización, recursos, compromiso de soldados, tienes la fuerza del ímpetu, y el tímido es valiente. De esta manera puedes determinar a los soldados por sus capacidades, habilidades y asignándoles deberes y responsabilidades apropiadas. Los valientes pueden luchar, los cuidadosos pueden hacer guardia y los inteligentes pueden estudiar, analizar y comunicar. Cada uno es útil. Hacer que los soldados luchen permitiendo que la fuerza del impulso lo haga. Tu trabajo es como hacer girar ruedas que giran. Las rocas permanecen inmóviles cuando están en un lugar plano, pero giran en un plano inclinado. Quedan fijos cuando son cuadrados, pero giran si son redondos. Por lo tanto, cuando los hombres son llevados a la batalla con astucia, el impulso es como piedras redondas que caen montaña abajo. Esta es la fuerza que produce la victoria sobre lo lleno y lo vacío. Quienes anticipan, se preparan y llegan primero al campo de luchar y esperar a que el oponente esté en una posición descansada. Aquellos que llegan últimos al campo de batalla, aquellos que improvisan e inician la pelea termina exhausta. Los buenos guerreros hacen que sus oponentes se acerquen a ellos y de ninguna manera se dejan alejar de su fortaleza. Si haces que tus adversarios vengan a ti a pelear, la fuerza siempre estará vacía. Si no sales a luchar, tu fuerza será siempre lleno. Este es el arte de vaciar a los demás y llenarse uno mismo. ¿Qué lleva a los oponentes a acudir a usted por decisión propia? Es la perspectiva de ganar. ¿Qué disuade a los oponentes de acudir a ti? Es la probabilidad de sufrir daño. Cuando tus oponentes estén en una posición favorable, debes cansarlos. Cuando estén bien alimentados, reduzca la comida. Cuando son descansando, haz que se muevan. Ataca inesperadamente, haciendo que los oponentes se agoten, corriendo por sus vidas. Interrumpe sus provisiones, destruye sus
campos y cortar sus rutas de suministro. Aparece en lugares críticas y ataques desde donde menos se lo esperan, obligándolos a tener que acudir. Aparecer donde no pueden ir donde menos lo esperan. Para recorrer cientos de kilómetros sin cansarse, cruzar tierras. Despoblado. Atacar un espacio abierto no significa solo un espacio en el que el enemigo no tiene defensa. Mientras su defensa no sea estricta, el lugar no está bien custodiado. Tus enemigos se dispersarán ante ti, como si estabas atravesando territorio despoblado. Para tomar infaliblemente lo que atacas, ataca desde donde no hay defensa. Para mantener una defensa infaliblemente segura, defienda donde no haya ataque. Así, en el caso de aquellos que son especialistas en ataques, sus enemigos no saben dónde atacar. Cuando se siguen las instrucciones, las personas son sinceramente planes y preparativos leales y comprometidos para la defensa. Firmemente implantado, siendo tan sutil y reservado que no revelan estrategias de ninguna manera y los oponentes se sienten inseguros y su inteligencia no les sirve de nada. Sea extremadamente sutil, discreto, hasta el punto de no tener forma. Ser completamente misterioso y confidencial, hasta el punto de guardar silencio. De esta forma podrás dirigir el destino de tus oponentes. Para avanzar sin encontrar resistencia, ataca tus puntos débil. Para escapar de forma esquiva, sé más rápido que ellos. Las situaciones militares se basan en la velocidad, llegar como el viento, muévete como un rayo, y tus oponentes no podrán superar tú. Por lo tanto, cuando quieras ir a la batalla, incluso si el oponente está atrincherado en una posición defensiva, no podrá evitarlo. Luchar si atacas en el lugar que debe ayudar irremediablemente al rescate. Cuando no quieres ir a la batalla, incluso si sacas un línea en el suelo que quieres mantener, el oponente no puede luchar contigo porque le das una pista falsa. Esto significa que cuando los oponentes lleguen para atacarte, no pelear con ellos, sino establecer un cambio estratégico. Confundirlos y llenarlos de incertidumbre. Por lo tanto, cuando induces a otros a emprender una formación, mientras tú mismo permaneces sin forma, estás concentrado. Mientras tu oponente está dividido, hace que los oponentes vean lo ordinario como extraordinario. Para ti, hazles ver como ordinario lo que para ti es extraordinario. Este es inducir al enemigo a formar una formación. Una vez vista la formación del adversario, concentras tus tropas contra él. Como tu entrenamiento. Si no está a la vista, el adversario seguramente dividirá sus fuerzas. Cuando estás concentrado formando una sola fuerza, mientras el enemigo está dividido en 10, estás atacando una concentración de 1 contra 10, entonces tu fuerza supera la de ellos. Si puedes atacar a unos pocos soldados con muchos, desanimarás al número de tus oponentes. Cuando estás fuertemente arraigado, eres fuerte después del bien. Barricadas, y no dejas que se filtre ninguna información sobre tus fuerzas. Sales información precisa, ataca y conquista sin restricciones. No deben saber dónde piensas lanzar la batalla, porque cuando desconocido, el enemigo ha establecido muchos puestos de vigilancia, y en el momento en que se establecen numerosos puestos, solo hay que luchar contra unidades pequeñas. Entonces, cuando tu vanguardia esté preparada, la retaguardia está defectuosa, y cuando tu retaguardia esté preparada, la vanguardia tiene puntos débiles. Los preparativos de su ala derecha significarán escasez en su ala izquierda. Los preparativos en todas partes significarán ser vulnerables a todas las partes.
Esto significa que cuando las tropas están de guardia en muchos lugares, están necesariamente distribuidos en pequeñas unidades. Cuando tienes pocos soldados, estás a la defensiva contra el enemigo oponente, que tiene muchos a su disposición, hace que el enemigo tenga que defenderse. Sí. Cuantas más defensas induzcas a adoptar a tu enemigo, más debilitado estará. Entonces, si conoces el lugar y la fecha de la batalla, puedes acudir a ella, aunque estés a 1000 kilómetros de distancia. Si no conoces el lugar y fecha de la batalla, entonces tu flanco izquierdo no puede salvarla. Bien, tu vanguardia no puede salvar a tu retaguardia, y tu retaguardia no puede salvar a tu vanguardia, ni siquiera en un territorio de unas pocas decenas de kilómetros. Si tienes muchas más tropas que otros, ¿cómo puedes ayudar este factor para obtener la victoria? Si no sabes el lugar y la fecha de la batalla, incluso si tus tropas son más numerosos que los de ellos, ¿cómo puedes saber si ganarás o perder? Por eso se ha dicho que se puede crear la victoria si impides que tus oponentes sepan el lugar y la fecha de la batalla. Siempre puedes ganar. Incluso si los enemigos son numerosos, se puede evitar entrar en combate. Por lo tanto, evalúelos para determinar sus planes y determinar qué estrategia puede tener éxito y cuál no. Los insta a actuar para conocer cuál es el esquema general de tus movimientos y descanso. Haz algo a favor o en contra de ellos para llamar su atención, de modo que puedes atraerlos descubriendo sus hábitos de comportamiento de ataque y de defensa. Inducirles a adoptar una formación específica, a conocer sus puntos débiles. Esto significa utilizar muchos métodos para confundir y perturbar el enemigo con el objetivo de observar sus formas de respuesta hacia ti. Después de haberlas observado, actúa en consecuencia, para que puedas saber qué tipos de situaciones significan vida y cuáles significan muerte. Pruébalos para descubrir sus fortalezas y debilidades. Por lo tanto, el objetivo final de formar un ejército es alcanzar la falta de forma. Cuando no tienes forma, los informantes no pueden descubrir nada. ¿Cómo? Esa información no puede crear una estrategia. Como no tienes forma perceptible, no dejas huellas que se puede seguir, los informantes no encuentran lagunas donde buscar y los encargados de la planificación no pueden no establecer ningún plan realizable. La victoria sobre las multitudes mediante formaciones precisas debe ser desconocido para las masas. Todos saben cómo resultó en ganador, pero nadie sabe cómo consiguió la victoria. En consecuencia, la victoria en la guerra no es repetitiva, sino más bien adapta su forma continuamente. Determinar los cambios apropiados significa no repetir estrategias previas para obtener la victoria. Para lograrlo puedo adaptarse desde el principio a cualquier formación que los oponentes puede adoptar. Las formaciones son como el agua. La naturaleza del agua es evitar alturas y bajar. La naturaleza de los ejércitos es evitar los llenos y atacar los vacíos. El caudal de agua lo determina la tierra. La victoria viene decidida por el oponente. Por lo tanto, un ejército no tiene una formación constante, al igual que el agua no tiene una forma constante, la capacidad de obtener victoria cambiando y adaptándose según el enemigo. Sobre la confrontación directa e indirecta. La regla ordinaria para el uso del ejército es que el mando del ejército recibir órdenes de las autoridades civiles y luego reunir y concentrar las tropas, acuartelándolas juntas. Nada es más difícil que la lucha armada. Pelear con otros cara a cara para obtener ventajas es lo más duro en el mundo. La dificultad de la lucha armada hace que las distancias se acerquen y convertir los problemas en ventajas.
Mientras pareces estar muy lejos, comienza tu camino y llegar antes que el enemigo. Por eso le haces ancho el camino, atrayéndolo con esperanza. Para ganar. Cuando inicias la marcha detrás de los demás y llegas ante ellos, conoces la estrategia de hacer distancias. Cercano. Usa una unidad especial para engañar al enemigo, atrayéndolo a una persecución falsa, haciéndole creer que la mayor parte de la fuerza está demasiado lejos. Luego, lanzas una fuerza de ataque sorpresa que llegar antes, aunque hayas iniciado el viaje más tarde. Por lo tanto, la lucha armada puede ser rentable y puede ser peligroso. Para el experto es beneficioso, para el inexperto, peligroso. Moviliza a todo el ejército al combate para conseguir algo. Tomaría mucho tiempo, pero luchar por una ventaja. Con un ejército incompleto resultaría en una falta de recursos. Si te movilizas rápidamente y sin parar día y noche, utilizando duplicar la distancia habitual, y si luchas para obtener alguna ventaja sobre miles de kilómetros, sus líderes militares serán hechos prisioneros. Los soldados más fuertes llegarán primero, los más cansados llegarán más tarde. Por regla general, solo 1 de cada 10 lo logrará. Cuando el camino es ancho, las tropas se cansan, si gastaran sus fuerzas. En la movilización, llegan exhaustos mientras sus oponentes están fresco. Por tanto, es seguro que serán atacados. Luchar por una ventaja a 50 kilómetros de distancia frustrará los planes del comando y, como regla general, solo la mitad de los soldados lo harán. Si luchas por conseguir una ventaja a 30 kilómetros de distancia, solo 2 de cada 3 soldados recurrirán a ellos. Así, un ejército perece si no está equipado, si no tiene provisiones o si no tienes dinero. Estas 3 cosas son necesarias. No se puede luchar para ganar con un ejército desequipado, o sin provisiones. ¿Qué dinero? Lo hace más fácil. Por lo tanto, si ignoras los planes de tus rivales, no podrás hacer alianzas precisas. A menos que conozcas las montañas y los bosques, las gargantas y los pasos, y el estado de las marismas, no se puede maniobrar con fuerza armada. A menos que utilices guías locales, no podrás disfrutar las ventajas del terreno. Solo cuando conozcas cada detalle de las condiciones del terreno podrás maniobra y guerra. Por lo tanto, se utiliza una fuerza militar de acuerdo con la estrategia. Predicho, se moviliza con la esperanza de una recompensa y se adapta mediante división y combinación. Una fuerza militar se establece a través de la estrategia en el sentido que distraigas al enemigo para que no pueda saber cuál es tu situación real y no puede imponer su supremacía. Se moviliza a través la esperanza de recompensa, en el sentido de que actúa cuando ve la posibilidad de obtener una ventaja. Dividir y hacer de nuevo. Se hacen combinaciones de tropas para confundir al oponente y observar cómo reacciona ante ti. De esta manera podrás adaptarte para conseguir victoria. Por lo tanto, cuando una fuerza militar se mueve rápidamente, es como viento. Cuando va despacio es como el bosque. Es voraz como el fuego y inmóvil como las montañas. Es tan rápido como el viento en el sentido de que llega sin previo aviso y desaparece como un rayo. Es como un bosque porque tiene un orden. Es voraz como el fuego que arrasa una llanura sin dejar ni siquiera una ramita de hierba. Está inmóvil como una montaña cuando cuartel. Es tan difícil de saber como la oscuridad. Tu movimiento es como un trueno que retumba. Para ocupar un lugar, divide tus tropas. Para ampliar tu territorio, comparte beneficios.
La regla general de las operaciones militares es prescindir de alimentos para el enemigo todo lo que puedas. En lugares donde la gente no tiene mucho, es necesario dividir las tropas en pequeños grupos para que pueden tomar de diferentes partes lo que necesitan, ya que solo así tendrán suficiente. En cuanto a dividir el botín, significa que es necesario dividirlo entre las tropas para custodiar lo conquistado, no dejando que el enemigo lo recupere. Actuar después de hacer estimaciones. Obtenga lo que sabe primero. La medida de lo que está lejos y de lo que está cerca. Esta es la regla general de lucha armada. El primero en hacer el movimiento es el invitado. El último es el anfitrión. El invitado lo tiene difícil, el anfitrión lo tiene fácil. Ferrari. Lejos significa desplazamiento. El cansancio, el hambre y el frío surgen de desplazamiento. Un viejo libro que trataba sobre asuntos militares decía, las palabras no se escuchan, por eso se hacen símbolos y tambores. Se hacen banderas y estandartes debido a la ausencia de visibilidad. Se utilizan símbolos, tambores, banderas y estandartes para enfocar y unificar los oídos y ojos de los soldados. Una vez que están unidos, los valientes no pueden actuar solos, ni los tímidos. Retiro en solitario. Esta es la regla general del empleo en grupo. Unificar los oídos y los ojos de los soldados significa hacerlos miren y escuchen al unísono para que no caigan en confusión y trastorno. Hay señales que se utilizan para indicar direcciones y prevenir. Los individuos van a donde quieren. Por eso, en las batallas nocturnas utiliza fuego y tambores, y en las batallas diurnas utilizan banderas y estandartes para controlar el oídos y ojos de los soldados. Utiliza muchas señales para confundir las percepciones del enemigo y hazle temer tu temible poder militar. De esta forma, haces desaparecer la energía de sus ejércitos y desmoralizas a tus generales. En primer lugar, debes ser capaz de mantenerte firme en tu propio corazón. Solo entonces podrás desmoralizar a los generales enemigos. La tradición afirma que los habitantes de otras épocas tenían la firmeza para desmoralizar, y la antigua ley de los que conducían carros. El combate decía que cuando la mente original es firme, surge energía fresca. Victorioso. De esta manera, la energía de la mañana se llena de ardor, la del mediodía decae y la energía de la noche se retira. Como resultado, los expertos en el manejo de armas prefieren la energía entusiasta, atacan decadente y en retirada. Ellos son los que dominan el energía. Cualquier debilucho del mundo está dispuesto a luchar en un minuto sí. Me siento emocionado, pero cuando se trata de tomar las armas y al entrar en batalla, queda poseído por la energía. Cuando esta energía desaparece, se detendrá, se asustará y se arrepentirá de haber comenzó. Usa el orden para enfrentar el desorden, usa la calma para enfrentarse a los que están agitados, esto es dominar el corazón. A menos que tu corazón esté bien abierto y tu mente esté orden, no puedes esperar poder adaptarte para responder sin límites, manejar los acontecimientos de manera infalible, afrontar dificultades graves e inesperadas sin molestarte, dirigiendo cada cosa sin confusión. Dominar la fuerza significa esperar a los que vienen de lejos, esperar con todas tranquilidad para los que están cansados y con el estómago satisfecho. Hambriento. Esto es lo que queremos decir cuando hablamos de atraer a otros en la medida de lo posible. Eres, al mismo tiempo que evitas que te induzcan a ir donde están. Evitar el enfrentamiento contra formaciones de combate bien ordenadas.
Y no atacar a grandes batallones constituye el dominio de la adaptación. Por tanto, la regla general de las operaciones militares es no enfrentarse una gran montaña ni oponerse al enemigo de espaldas a ella. Esto significa que si los oponentes están en terreno elevado, no debes atacarlos por la costa, y cuando realicen una carga costera abajo, no debes hacerles frente. No persigas a los enemigos cuando fingen retirarse, ni ataques de tropas experimentadas. Si los oponentes huyen repentinamente antes de agotar su energía, seguramente hay emboscadas esperando para atacar a tus tropas. En este caso, deberás sujetar a tus oficiales para que no se arrojen en tu persecución. No consumas la comida de tus soldados. Si el enemigo abandona repentinamente sus provisiones, estas deben ser probar antes de comer, ya que pueden estar envenenados. No detengas a ningún ejército que esté de camino a tu país. En estas circunstancias, un oponente luchará hasta la muerte. Debe haber. Déjale una salida de un ejército rodeado. Muéstrales una forma de salvar sus vidas para que no lo sean. Dispuesto a luchar hasta la muerte, y luego podrás aprovechar la oportunidad para atacarlos. A ellos. No presiones a un enemigo desesperado. Un animal exhausto seguirá luchando, ya que es ley de la naturaleza. Estas son las leyes de las operaciones militares. Sobre los 9 cambios. En general, las operaciones militares están bajo órdenes del gobernante civil para dirigirse al ejército. El general no debe construir su campamento en terreno difícil. Que se establezcan relaciones diplomáticas en las fronteras. No. Permanecer en un territorio árido o aislado. Cuando te encuentres en un terreno cerrado, prepara una estrategia y mover. Cuando te encuentres en terreno mortal, lucha. Terreno cerrado significa que hay lugares empinados que te permiten rodearlos por todas partes, para que el enemigo sea móvil. Que puede ir y venir con libertad, pero le resulta difícil salir y volver. Cada ruta debe ser estudiada para que sea la mejor. Hay rutas que no debes usar, ejércitos que no deben ser atacados, ciudades que no deben ser sitiadas, tierras que no deben ser combatidas, y órdenes de gobernantes civiles que no deben ser obedecidas. Como resultado, los generales que conocen las posibles variables para aprovechar el terreno, saben gestionar las fuerzas armadas. Si los generales no saben adaptarse ventajosamente, incluso si conocen el estado del terreno, no pueden aprovecharlo de él. Si están al mando de ejércitos, pero ignoran las artes de la total adaptabilidad, incluso si conocen el objetivo a alcanzar, no pueden. Haz que los soldados luchen por él. Si eres capaz de ajustar la campaña para que cambie dependiendo de impulso de fuerzas, entonces la ventaja no cambia, y los únicos que están perjudicados son los enemigos. Por este motivo no existe una estructura permanente. Si puedes comprender completamente este principio, podrás hacer que los soldados se desempeñen de la mejor manera posible. Por lo tanto, las consideraciones de la persona inteligente siempre incluyen la analizar objetivamente el beneficio y el daño. Cuando consideras el beneficio, tu acción se expande. Cuando consideras el daño, los problemas se pueden resolver. El beneficio y el daño son interdependientes y los sabios los tienen en cuenta. Por lo tanto, lo que aleja a los oponentes es el daño, lo que los mantiene. Lo que los motiva es la acción y lo que los motiva es el beneficio. Cansa a los enemigos manteniéndolos ocupados y no permitiéndoles respirar. Sin embargo, antes de lograr esto, primero debes realizar tu propia mano de obra. Este trabajo consiste en desarrollar un ejército fuerte, un pueblo próspero, una sociedad armoniosa y ordenada.
Vivir. Por lo tanto, la regla general de las operaciones militares es no. Contando con que el enemigo no atacará, pero confiando en tener los medios para afrontarlo, no contar con que el oponente no ataque, sino confiar en poseer lo que no puede ser atacado. Si siempre puedes recordar el peligro cuando estás a salvo y el caos en tiempos de orden, permanecer alerta al peligro y al caos mientras, sin embargo, tenga forma y evítelos antes de que se presenten. Este es la mejor estrategia de todos los tiempos. Por tanto, existen 5 riesgos que son peligrosos en general. Tú. Quienes están dispuestos a morir, pueden perder la vida. Los que quieren preservar la vida, pueden ser hechos prisioneros. Los dados a las pasiones irracionales pueden ser ridiculizadas. Aquellos que son muy puritanos, pueden ser deshonrados. Aquellos que son compasivos pueden ser perturbado. Si te presentas en un lugar donde los enemigos se apresurarán a defender, la gente compasiva se apresurará. Invariablemente rescatan a sus habitantes, causándose problemas y cansancio. Estos son 5 riesgos que constituyen defectos en general y que son desastrosos para las operaciones militares. Los buenos generales son diferentes. Se comprometen a muerte. Sin embargo, no mantienen la esperanza de sobrevivir, actuar de acuerdo con acontecimientos, de forma racional y realista, sin dejarse llevar por las emociones ni caer en la confusión. Cuando viene uno bueno, oportunidad, son como tigres, de lo contrario cerrarán sus puertas. Tu acción y tu no acción son cuestiones de estrategia y no pueden ser contento ni molesto. Sobre la distribución de medios. Las maniobras militares son el resultado de planes y estrategias en forma más ventajosa de ganar. Determinar la movilidad y eficiencia de las tropas. Si vas a colocar tu ejército en una posición para observar al enemigo, rápidamente cruza las montañas y las vigila desde un valle. Considere el efecto de la luz y permanezca en la posición más alta del valle. Cuando luches en una montaña, ataca de arriba a abajo. Y no al revés. Lucha desde la costa hacia abajo y nunca hacia la costa. Previene el agua debe tu fuerza. Mantente alejado de condiciones desfavorables tanto como sea posible. Antes, no te enfrentes a enemigos en el agua. Es conveniente salir, pasar la mitad de sus tropas y en ese momento dividirlas y atacar a ellos. No te sientes río abajo. No camines contracorriente, ni contra el viento. Si acampas en la orilla de un río, tus ejércitos pueden ser sorprendidos por la noche, empujados a ahogarse o si pueden poner veneno en la cadena. Tus barcos no deben estar amarrados río abajo, para evitar que el enemigo se aproveche de la corriente, lanzando sus barcos contra ti. Si cruzas pantanos, hazlo rápidamente. Si te encuentras frente a un ejército en medio de una pantano, permanece cerca de sus plantas acuáticas o respaldado a través de los árboles. En una llanura, tome posiciones que sean fáciles de maniobrar, manteniendo las elevaciones del terreno detrás y a tu derecha, con las partes inferiores en la parte delantera y las más altas en la parte trasera. Generalmente, un ejército prefiere terrenos elevados y evita una terreno bajo, aprecia la luz y odia la oscuridad. Las alturas son estimulantes y por eso nos encontramos. Probar en ellos, además, son convenientes para adquirir la fuerza de la impulso. Las tierras bajas son húmedas, lo que provoca enfermedades y dificulta el combate. Cuida la salud física de tus soldados con los mejores recursos disponible. Cuando la enfermedad no existe en un ejército, se dice que ésta es invencible. Donde hay colinas y llanuras,
párate de su lado. Soleado, manteniéndolos siempre a tu derecha y detrás. Ubicarse en la mejor parte del terreno es ventajoso para una fuerza militar. La ventaja en una operación militar radica en aprovechar todos los factores beneficiosos del terreno. Cuando llueve, la corriente arrastra consigo la espuma río arriba. Si quieres cruzarlo, espera a que se calme. Siempre que un terreno tenga barrancos insuperables, lugares cerrados, trampas, riesgos, cuevas y prisiones naturales, déjalo rápido y no te acerques a él. En lo que a mí respecta, siempre me mantengo alejado de estos accidentes del terreno, así que los adversarios estén más cerca de ellos que yo, me enfrento a estos accidentes, de modo que estén a espaldas del enemigo. Entonces estás en una situación ventajosa y él tiene condiciones desfavorable. Cuando un ejército se mueve, cruza territorios montañoso con muchos arroyos de agua y pozos, o pantanos cubiertas de juncos, o bosques vírgenes llenos de árboles y vegetación, es esencial examinarlos completa y cuidadosamente, ya que los lugares ayudan con emboscadas y espías. Es imprescindible bajarse del caballo y examinar el terreno, ya que hay tropas ocultas para intentar una emboscada. Tú también puedes. Tal vez haya espías acechando, mirándote y escuchando tus instrucciones y movimientos. Cuando el enemigo esté cerca, mantén la calma, quieres decir. Si crees que estás en una posición fuerte. Cuando está lejos, intenta provocar hostilidades. Usted quiere que avancemos. Si además su posición es accesible, esto significa que es favorable para ti. Si un oponente no mantiene la posición que le es favorable debido a condiciones del terreno y está ubicado en otro lugar conveniente, debe ser porque hay alguna ventaja táctica al actuar de esta manera. Si los árboles se mueven, el enemigo se acerca. Si hay obstáculos entre los pantanos, es que tomaste un mal camino. La idea de poner muchos obstáculos entre los arbustos es para hacerte pensar que hay tropas emboscadas escondidas en medio de ella. Si los pájaros huyen, hay tropas emboscadas en el lugar. Si los animales están asustados, hay tropas atacantes. Si se levantan altas y gruesas columnas de polvo, se acercan coches. Si son bajos y anchos, los soldados se acercan a pie. Nubes de humo. Escaso significa que estás cortando leña. Pequeñas nubes de polvo que van y vienen indican que el campamento se está disolviendo. Si los emisarios del enemigo hablan palabras humildes, mientras aumenta sus preparativos de guerra, es decir, eso seguirá adelante. Cuando se pronuncian palabras en voz alta y avanza ostensiblemente, es señal de que el enemigo se va a retirar. Si sus emisarios vienen con palabras humildes, envíen espías a observa al enemigo y verás que está aumentando su preparativos de guerra. Cuando los autos ligeros salen primero y se ubican en el flancos, están estableciendo un frente de batalla. Si llegan emisarios pidiendo la paz sin firmar un tratado, significa que están tramando algún complot. Si el enemigo dispone rápidamente sus vehículos en líneas de batalla, es solo que está esperando refuerzos. No se precipitarán a una reunión ordinaria si no entienden. Se les enviará ayuda, o debe haber una fuerza disponible. Distancia y que se espera que en un momento dado una sus tropas y atacarte. Es importante anticiparse, prepararse inmediatamente para esta eventualidad. Si la mitad de tus tropas avanza y la otra mitad se retira, es que el enemigo piensa atraerte a una trampa. En este caso, el enemigo finge confusión y desorden para animarte a seguir adelante. Si los soldados enemigos se apoyan unos en otros, están hambriento.
Si los dispensadores de agua beben primero, las tropas. Sediento. Si el enemigo ve una ventaja pero no la aprovecha es porque está cansado. Si los pájaros se juntan en el campamento enemigo, es porque el lugar está vacío. Si hay pájaros volando sobre una ciudad, el ejército ha huido. Si se hacen llamadas nocturnas es porque los soldados enemigos están asustados. Tienen miedo e inquietud, y por eso llaman a algunos. A otros. Si el ejército no tiene disciplina, esto significa que el general no se toma en serio. Si las pancartas se mueven es porque se pierde en la confusión. Hay signos que se utilizan para unificar al grupo, por lo tanto, sí. Pasar de allí para aquí sin orden ni reparación, significa que las filas están confundidas. Si tus emisarios muestran irritación, significa que están cansados. Si matan a sus caballos para obtener carne, es porque a los soldados les falta de comida, cuando no tienen loncheras y no regresan a sus campamento, son enemigos completamente desesperados. Hay murmullos, indisciplina y charlas de soldados. Demasiado entre ellos, esto significa que se ha perdido la lealtad de las tropas. Los murmullos describen la expresión de la verdad. Sentimientos, la falta de disciplina indica problemas con superiores. Si tus emisarios muestran irritación, significa que están cansados. Si matan a sus caballos para obtener carne, es porque a los soldados les falta de comida, cuando no tienen loncheras y no regresan a sus campamento, son enemigos completamente desesperados. Hay murmullos, indisciplina y charlas de soldados. Demasiado entre ellos, esto significa que se ha perdido la lealtad de las tropas. Los murmullos describen la expresión de la verdad. Sentimientos, la falta de disciplina indica problemas con superiores. Cuando el mando perdió la lealtad de las tropas, los soldados. Si hablan con franqueza sobre los problemas con sus superiores. Si conceden numerosas recompensas, el enemigo está en un callejón sin salida. Cuando se imponen demasiados castigos, el enemigo está desesperado. Cuando se agota la fuerza de su impulso, otorgan energía constante. Recompensas para mantener contentos a los soldados, para evitar que se rebelen. A granel. Cuando los soldados están tan agotados que no pueden cumplir órdenes, son castigados una y otra vez para restablecer la autoridad. Ser violento al principio y luego terminar temiendo a los tuyos soldados es el colmo de la ineptitud. Los emisarios que llegan con actitud conciliadora indican que el enemigo quiere una tregua. Si las tropas enemigas te enfrentan con ardor, pero demoran. Momento de entrar en combate sin abandonar el terreno. Debes observarlos atentamente. Están preparando un ataque sorpresa. En cuestiones militares, no es necesariamente más beneficioso ser superior en fuerza, simplemente evite actuar con violencia innecesaria, y basta con consolidar tu poder, hacer estimaciones sobre el enemigo y lograr reunir tropas, eso es todo. El enemigo que actúa solo, que carece de estrategia y que toma la delantera sobre sus oponentes, inevitablemente terminará siendo derrotado. Si su plan no contiene una estrategia de retiro o posterior atacar, a menos que dependas exclusivamente de la fuerza de tus soldados. Y os aprovecháis de vuestros adversarios sin valorar su condición. Con toda seguridad caerás prisionero. Si castigas a los soldados antes de hacerlos leales al orden, no obedecerán, y si no obedecen, será difícil emplearlos. Tampoco podrán ser empleados si no castigo, incluso después de haber obtenido su lealtad. Cuando hay un sentimiento profundo de aprecio y confianza, y los corazones de los soldados están atados por la orden, si relajas la disciplina,
los soldados se volverán arrogantes y será imposible utilizarlos. Por lo tanto, dirígelos a través del arte civilizado y unifícalos a través del artes marciales. Esto significa una victoria continua. El arte civilizado significa humanidad y las artes marciales significan regulaciones. Dirígelos con humanidad y benevolencia, unifícalos en manera estricta y firme. Cuando la benevolencia y la firmeza son evidentes, es posible ser seguro de la victoria. Cuando las órdenes se dan de manera clara, sensata y coherente, las tropas los aceptan. Cuando las órdenes son confusas, contradictorias y cambian todo el tiempo, las tropas no los aceptan o no los entienden. Cuando las órdenes son razonables, justas, sensatas, claras y, como resultados consiguientes, existe una satisfacción recíproca entre el líder y el grupo. Acerca de la topología. Algunos terrenos son fáciles, otros difíciles, otros neutrales, otros estrechas, rugosas o abiertas. Cuando el terreno sea accesible, sea el primero en establecer su posición, eligiendo alturas soleadas, una posición que es adecuado para transportar suministros. De esa manera tendrás una ventaja. Cuando vas a la batalla. Cuando estás en un terreno difícil del que salir, estás limitado. En esto terreno, si tu enemigo no está preparado, puedes ganar si sigues adelante, pero si el enemigo está preparado y tú avanzas, tendrás muchas dificultades para volver a él, lo que jugará en su contra. Cuando es terreno desfavorable para ambos, se dice que es un tierra neutral. En terreno neutral, incluso si el oponente ofrece una ventaja, no la aproveches. Retirar, inducir. Dejar la mitad de las tropas enemigas, y luego caer sobre él aprovechando esta condición favorable. En un campo estrecho, si eres el primero en llegar, debes ocuparlo completamente y esperar al oponente. Si llega temprano, no lo persigas y bloquea los cañones. Solo persíguelos si no los bloquea. En terreno accidentado, si eres el primero en llegar, deberás ocupar sus lugares altos y soleados y esperar al oponente. Si esto ya ocupado antes, vete y no lo persigas. En terreno abierto, la fuerza del impulso se iguala y es difícil provocarlo para que pelee de una manera que sea desventajosa para él. Comprender estas 6 clases de terreno es responsabilidad principales generales, y es imprescindible considerarlas. Estas son las condiciones del terreno, los generales que los ignoran están derrotados. Entonces, entre las tropas están los que huyen, los que se retiran, los que caen, los que se rebelan y los que son derrotados. Ninguno. Estas circunstancias constituyen desastres naturales, de lo contrario son por los errores de los generales. Tropas que tienen el mismo impulso pero atacan en proporción de 1 contra 10, son derrotados. Los que tienen tropas fuertes, pero cuyos oficiales son débiles, se retiran. Aquellos que tienen soldados débiles bajo oficiales fuertes se encontrarán en problemas. Cuando los oficiales superiores están enojados y violentos, y enfrentar al enemigo por su cuenta y por despecho, y cuando los generales ignoran sus capacidades, el ejército colapsará. Como regla general, para derrotar al enemigo, cada comando. La fuerza militar debe tener una única intención y todas las fuerzas militares deben cooperar. Cuando los generales son débiles y carecen de autoridad, cuando las órdenes no son claras, cuando los oficiales y soldados no son sólidos y las formaciones son anárquicas, se produce una revuelta. Los generales derrotados son aquellos que son incapaces de analizar oponentes, entrar en combate con fuerzas superiores en número, o mejor equipados,
y no seleccionan sus tropas de acuerdo con sus niveles de preparación. Si empleas soldados sin seleccionar los preparativos de los no preparados, los audaces y los tímidos, buscáis vuestra propia fracaso. Estás sao a 6 maneiras de ser derrotado. A comprehensao de. Estas situacoes e a responsabilidade suprema dos generais se deben ser consideradas. A primeira é nao equilibrar o número de forcas, a segunda, a ausencia de un sistema claro de recompensas e castigos, a terceira, a insuficiencia de treinamento, a cuarta é a paixao irracional, a quinta é a ineficacia da lei de orden, e a sexta é a fala en nao seleccionar os soldados fortes e resolutos. A configuracao do terreno pode ser apoio para o exército, para os chefs militares, o curso da acao adecuada e avaliar o adversario para asegurar a vitoria e calcular os riscos e as distancias. Saem vencedores. Os que lideran batalas conecendo estes elementos, saem derrotados. Os que lutam ignorándoos. Por lo tanto, cuando las leyes de la guerra señalan una victoria segura, es claramente apropiado comenzar la batalla, incluso si el gobierno dio órdenes de no atacar. Si las leyes de la guerra no indican la victoria seguro, es apropiado no ir a la batalla, incluso si el gobierno ha dado la orden de atacar. De esta manera se avanza sin reclamar gloria. Se ordena el desistimiento sin eludir responsabilidad, con la única propósito de proteger a la población y también en beneficio del gobierno. De esta manera se brinda un valioso servicio a la nación. Avanzar y retirarse contra órdenes gubernamentales no se hace en interés personal, sino para salvaguardar la vida de la población y en auténtico beneficio gubernamental. Servidores como este son muy útiles para un pueblo. Cuida a tus soldados como miras a un bebé recién nacido, como esto. Estarán dispuestos a seguirte hasta los valles más profundos. Cuida el tuyo. Soldados mientras cuidas de tus queridos hijos, y ellos morirán felices contigo. Pero si eres tan amable con ellos que no puedes usarlos, si eres tan indulgente que no puedes darles órdenes, tan informal que no puedes disciplinarlos, tus soldados serán como niños mimados y, por tanto, inútil. Las recompensas no deben usarse solas ni se debe confiar en ellas. Solo en los castigos. De lo contrario, las tropas, como niños mimados, se acostumbran a disfrutar o a resentirse por todo. Este es perjudicial y los vuelve inútiles. Si sabes que tus soldados son capaces de atacar, pero ignoras. Si el enemigo es invulnerable a un ataque, solo tienes la mitad posibilidades de ganar. Si sabes que tu enemigo es vulnerable a un atacar, pero no sabes si tus soldados son capaces de atacar, solo tienes la mitad de posibilidades de ganar. Si sabes que el enemigo es vulnerable a un ataque, y tus soldados pueden llevarlo a cabo, pero no sabes si la condición del terreno es favorable para la batalla, tienes la mitad probabilidades de ganar. Por eso, quienes saben artes marciales no pierden el tiempo. Cuando hacen sus movimientos, ni siquiera se agotan cuando atacan. Por eso se dice que cuando te conoces a ti mismo y conoces a los demás, la victoria no es un peligro. Cuando conoces el cielo y la tierra, la victoria es inagotable. Acerca de las 9 clases de terreno. Según las leyes de operaciones militares, hay 9 clases de tierra. Si pelean entre ellos en su propio territorio, a esto se le llama terreno de dispersión. Cuando los soldados están apegados a su casa y luchan cerca desde su casa, se puede dispersar fácilmente. Cuando entras en territorio ajeno, pero no lo haces en profundidad, esto se llama territorio ligero. Esto significa que los soldados pueden regresar fácilmente.
El territorio que puede ser ventajoso para ti si lo tomas, es ventajoso. Al enemigo, si es él quien lo conquista, se le llama terreno clave. Un terreno de combate inevitable es cualquier penetración defensiva o paso estratégico. Un territorio igualmente accesible para usted y otros sí. Llamado terreno de comunicación. El territorio que está rodeado por 3 territorios rivales y es el primero en proporcionar acceso gratuito a él para todos se llama tierra de intersección. El terreno de intersección es aquel donde se encuentra la principal vías de comunicación que los unen, ser el primero en ocuparla, y los demás tendrán que ponerse a tu lado. Si lo obtienes, estás a salvo. Si lo pierdes, estás en peligro. Cuando penetras profundamente en un territorio extraño y dejas atrás muchas ciudades y pueblos, este terreno se llama difícil. Es un terreno del que es difícil regresar. Cuando cruzas montañas con bosques, gargantas, accidentes abruptos u otros que son difíciles de cruzar, esto se llama terreno desfavorable. Cuando el acceso es estrecho y la salida tortuosa, de modo que una pequeña unidad enemiga puede atacarte, incluso si tus tropas son más numerosos, a esto se le llama terreno cercado. Si eres capaz de una gran adaptación, podrás superar este territorio. Si solo puedes sobrevivir en un territorio luchando rápidamente, y si es fácil morir si no lo haces, esto se llama terreno mortal. Las tropas que se encuentran en terreno mortal están en la misma situación. Situación en la que se encontraron en un barco que se hunde o en una casa. Incendio. Por tanto, no luchéis en un campo de dispersión, no. Manténgase en terreno ligero, no ataque terreno clave. Ocupado por el enemigo, no dejes que tus tropas se dividan en un terreno de comunicación. En terreno de intersección, establecer comunicaciones. En terreno difícil, entrar con provisiones. En tierra desfavorable, continúa marchando. En terrenos cercados, hacer planos. En terreno mortal, lucha. En un diagrama de dispersión, los soldados pueden huir. Un pedazo de tierra. La luz es cuando los soldados penetran en territorio enemigo, sin embargo. Sus espaldas no están cubiertas, por lo tanto, sus mentes no son realmente concentrados y no están prestando atención a la batalla. No es ventajoso atacar al enemigo en terreno clave, lo que es ventajoso es llegar primero. No se debe permitir que el ámbito de la comunicación quede aislado. Para poder utilizar las rutas de suministro. En tierra de intersección, estarás seguro si estableces alianzas. Si los pierdes, te encontrarás en peligro. En terreno difícil, llevar provisiones. Significa reunir todo lo necesario para estar ahí por mucho tiempo. En terreno desfavorable, ya que no puedes atrincherarte en él, debes. Date prisa para irte. En terreno vallado, introduce tácticas de sorpresa. Si las tropas caen en terreno mortal, todos contraatacarán. Espontáneo. Por eso se dijo, pongan las tropas en posiciones mortíferas y sobrevivirá. Quienes antes eran considerados expertos en el arte de guerra eran capaces de hacer que el enemigo perdiera contacto entre sus vanguardia y su retaguardia, la confianza entre los grandes y los unidades pequeñas, interés recíproco en el bienestar de diferentes líneas, el apoyo mutuo entre gobernantes y gobernados, el alistamiento de soldados y la coherencia de sus ejércitos. Estos expertos entraban en acción cuando les convenía y se retiraban en caso contrario. Introdujeron cambios para confundir al enemigo, atacándolo aquí y allá, aterrorizándolos y sembrando confusión entre ellos, ¿para qué? De una manera que no les dio tiempo para hacer planes.
Cabría preguntarse cómo afrontar numerosos y bien organizados que llegan a ti. La respuesta es darles, primero, algo que aprecien y luego te escucharán. La velocidad de acción es el factor esencial en la condición de la fuerza militar. Aprovechar los errores de los oponentes, desviarlos por caminos. No esperar y atacar cuando no está en guardia. Esto significa que para aprovechar la falta de preparación, visión y cautela de los oponentes, es necesario actuar con rapidez, y que, si dudas, esos errores no te servirán de nada. En una invasión, como regla general, cuanto más profunda sea la invasores en territorio extranjero, más fuertes se vuelven, hasta el punto de que el gobierno nativo no puede expulsarlos. Elige campos fértiles y las tropas tendrán suficiente para comer. Cuida tu salud y evita el cansancio. Consolida tu energía, aumenta su fuerza. Que los movimientos de vuestras tropas y la preparación de vuestras los planes son insondables. Consolida la energía más entusiasta de tus tropas, ahorra fuerzas restantes, mantén tus formaciones y planes en secreto. Permanece insondable para los enemigos y espera a que suceda un punto vulnerable para avanzar. Coloca tus tropas en un punto donde no haya salida. ¿Para qué? Que tienen que morir antes de poder escapar. ¿Qué, frente a posibilidad de muerte, no están dispuestos a hacerlo? Los guerreros dan entonces lo mejor de tus fuerzas. Cuando se enfrentan a un peligro grave, pierden el miedo. Cuando no hay a dónde ir, se quedan firme. Cuando están totalmente involucrados en un terreno, se aferran a él. Si no les queda otra opción, lucharán hasta el final. Por esta razón, los soldados están vigilantes sin necesidad de estar alentados, se alistan sin tener que ser llamados a filas, son amigables sin necesidad de promesas, y puedes confiar en ellos sin necesidad de pedidos. Esto significa que cuando los combatientes están en peligro de muerte, cualquiera que sea el riesgo, todos tienen el mismo objetivo y, por lo tanto, están alertas sin necesidad de ser estimulados, tienen buena. Lo hará de forma espontánea y sin necesidad de recibir órdenes, y, naturalmente, puedes confiar en ellos sin promesas ni necesidad de jerarquía. Prohibid los augurios para evitar dudas, y los soldados nunca lo abandonarán. Si tus soldados no tienen riquezas, no es porque el desdén. Si ya no tienen longevidad, no es porque no quieran vivir más tiempo. El día que se da la orden de marchar, los soldados ellos lloran. Por lo tanto, una operación militar preparada con experiencia debe ser como una serpiente veloz que contraataca con su cola cuando alguien te ataca con la cabeza, contraataca con la cabeza cuando alguien te ataca por la cola y contraataca con la cabeza y la cola, cuando alguien te ataca en el medio. Esta imagen representa el método de una línea de batalla que responde rápidamente cuando es atacado. Un manual de 8 formaciones clásicos de batalla dice: haz que la parte delantera sea trasera, haz que la parte trasera el frente, con 4 cabezas y 8 colas. Mantén tu cabeza adentro. Todos los lados, y cuando el enemigo ataca el centro, cabeza y pegamento. Vendrá al rescate. Cabe preguntarse si es posible ejercer una fuerza. El militar sea como una serpiente veloz. La respuesta es afirmativa. Incluso las personas que no te agradan se encontrarán en la misma situación. Barco, se ayudarán mutuamente en caso de peligro de zozobra. Es la fuerza de la situación la que hace que esto suceda. Por tanto, no basta con confiar en caballos y ruedas atados. Fijado. Los caballos están atados entre sí para formar una línea de combate estable, y arregla las ruedas para que los coches no puedan moverse. A pesar de, aún así,
Esto no es lo suficientemente seguro ni se puede confiar en él. En esto, es necesario permitir variaciones a los cambios que sé hacer, poniendo a los soldados en situaciones mortales, ¿para qué? Luchar espontáneamente y ayudarse unos a otros, codo con codo. Codo. Este es el camino hacia la seguridad y la victoria bien. La mejor organización es expresar valor y mantenerlo. Constante. Triunfa con tropas débiles y débiles. Las batallas se basan en la configuración de las circunstancias. Si aprovechas el terreno, podrás vencer a tus oponentes. Incluso con tropas ligeras y débiles, ¿cuánto más sería posible para ti si tienes tropas poderosas y guerreras? Lo que hace posible la victoria para ambos clases de tropas y las circunstancias del terreno. Por lo tanto, los especialistas en operaciones militares obtienen la cooperación de tropas, de tal manera que dirigir un grupo es como dirigir a un solo individuo que solo tiene una opción. Corresponde al general ser tranquilo, reservado, justo y metódico. Sus planes son silenciosos y absolutamente secretos para que nadie puede descubrirlos. Su mando es justo y metódico, en cuanto nadie se atreve a pararse frente a él. Puede mantener a tus soldados en la oscuridad y en completo desconocimiento de sus planes. Cambia tus acciones y revisa tus planes para que nadie puede reconocerlos. Cambia de lugar y de plazos, y se mueve caminos sinuosos, para que nadie pueda anticiparlo. Puedes ganar cuando nadie puede entender nada. Momento, ¿cuáles son tus intenciones? Un gran hombre dijo: el principal error que se valora en las operaciones militares no solo van dirigidas a los enemigos, sino que comienzan con tus propias tropas, para que te sigan sin saber a dónde van. Cuando un general fija una meta para sus tropas, es como quien sube un lugar alto y luego retire la escalera. Cuando un general se adentra en territorio enemigo, está poniendo todo a prueba. Su potencial puede quemar los barcos de tus tropas y destruir sus hogares. Como esto los lleva como a un rebaño y todos ignoran hacia dónde van. Corresponde a los generales reunir los ejércitos y ponerlos en situaciones peligroso. También deberían examinar las adaptaciones a diferentes tierras, las ventajas de concentrarse o dispersarse, y las agendas de sentimientos y situaciones humanas. Cuando se habla de las ventajas y desventajas de la concentración y de dispersión, significa que los patrones de comportamiento humano cambian según los diferentes tipos de terreno. La regla general de los invasores es unirse cuando están en el corazón del territorio enemigo, pero tienden a dispersarse cuando están en los bordes. Fronteras. Cuando abandonas tu territorio y cruzas la frontera hacia en una operación militar, te encuentras en un terreno aislado. Cuando es accesible desde todos los puntos, es un terreno de comunicación. Cuando profundizas, estás en un terreno difícil. Cuando penetras poco, estás en terreno ligero. Cuando tu espalda tiene un grosor insuperable y frente a ti pasajes estrechos, estás en un terreno vallado. Cuando no hay lugar a donde ir, es tierra mortal. Así, en un campo de dispersión, unifica las mentes de soldados. En terreno ligero, manténgalos en contacto. En un terreno llave, apúrate para que la tomen. En un terreno de intersección, proporciona atención a la defensa. En el campo de la comunicación, establecería sólidas alianzas. En terrenos difíciles, garantiza un suministro continuo. En terreno desfavorable, apura a tus tropas para abandonarlo rápidamente. En terreno vallado, cerrar los accesos. En terreno mortal, indica tú tropas que no hay posibilidad de sobrevivir. Por esta razón,
La psicología de los soldados consiste en resistir cuando se ven rodeados, luchan cuando no se puede evitar y obedecen en los casos extremos. Hasta que los soldados ya no estén rodeados, no hay determinación de resistir al enemigo hasta lograr la victoria. Cuando son desesperados, presentan una defensa unificada. Por lo tanto, aquellos que ignoran los planes del enemigo no pueden prepararse. Alianzas. Quienes ignoran las circunstancias sobre el terreno no pueden hacer maniobra tus fuerzas. Aquellos que no utilizan guías locales no pueden aprovechar el terreno. El ejército de un gobierno eficaz debe conozca todos estos factores. Cuando el ejército de un gobierno eficaz ataca un gran territorio, el pueblo no puede unirse. Cuando tu poder supera a tus oponentes, es imposible hacer alianzas. Si puedes conocer los planes de tus adversarios, aprovéchala. Terreno y maniobra al enemigo para que quede indefenso. En este caso, ni siquiera un territorio grande puede reunir suficientes tropas para detenerte. Por lo tanto, si no luchas por obtener alianzas, no aumentas el poder de ningún país, pero extiendes tu influencia personal amenazando al adversarios. Todo esto hace que el país y las ciudades enemigas vulnerable. Otorga recompensas que no están reguladas y da órdenes inusual. Considere la ventaja de otorgar recompensas que no tienen precedentes, observar cómo el enemigo hace promesas sin tener en cuenta las códigos establecidos. Gestiona las tropas como si fueran una sola persona. Úsalos en tareas reales, pero no se las digas. Motívalos con recompensas, sin embargo. No comentar posibles pérdidas. Usa a tus soldados solo para luchar, sin comunicar tu estrategia. Hágales saber los beneficios que les esperan, pero no les hables sobre los posibles daños. Si la verdad se filtra, tu estrategia puede hundirse. Si los soldados empiezan a preocuparse, se volverán vacilante y temeroso. Ponerlos en una situación de posible exterminio, y luego lucharán por vivir. Ponlos en peligro de muerte y entonces sobrevivirán. Cuando las tropas enfrentan peligro, pueden luchar para obtener victoria. Así, la tarea de una operación militar es pretender acomodar a las intenciones del enemigo. Si te concentras completamente en ello, puedes matar tu general incluso si estás a kilómetros de distancia. A esto sí, requiere lograr el objetivo con experiencia. Al principio te adaptas a sus intenciones, luego matas sus generales. Es la pericia para lograr el objetivo. Así, el día que se declara la guerra, se cierran las fronteras. Se rompen salvoconductos y se impide el paso de emisarios. Las cosas se deciden con rigor desde el momento en que empiezas a planificar y establecer la estrategia desde casa o sede central. El rigor en la sede en la fase de planificación se refiere a la manteniendo el secreto. Cuando el enemigo te ofrezca oportunidades, aprovéchalas inmediatamente. Descubra primero lo que quiere y luego anticípelo. Mantener la disciplina y adaptarse al enemigo, para determinar el resultado de la guerra. Entonces al principio eras como una doncella y el enemigo abre sus puertas, entonces eres como una liebre suelta, y el enemigo no puede expulsarte. Sobre el arte de atacar con fuego. Hay 5 clases de ataques que utilizan fuego: quemar el gente, quemar los suministros, quemar el equipo, quemar el depósitos y quemar las armas. El uso del fuego debe tener una base, y requiere de ciertos medios. Ellos existen. Momentos apropiados para encender fuegos, específicamente cuando el clima es seco y ventoso. Normalmente, en ataques con fuego es imprescindible seguir
Los cambios que esto produce. Cuando el fuego está dentro del campamento enemigo, prepárate rápidamente desde afuera. Si los soldados mantienen la calma cuando comienza el fuego, esperan y no ataques. Cuando el fuego alcance su punto más alto, síguelo si puedes. Sí. No, espera. En general, el fuego se utiliza para sembrar confusión entre el enemigo y para que puedas atacarlo. Cuando el fuego pueda ser contenido en campo abierto, no esperar. Hacerlo por dentro. Hacerlo cuando corresponda. Cuando el fuego sea avivado por el viento, no atacar en la dirección. Va en su contra. No es efectivo luchar contra el impulso del fuego, porque el enemigo luchará. En este caso hasta la muerte. Si el viento sopla durante el día, se calmará por la noche. El viento diurno cesará al anochecer, un viento nocturno cesará al amanecer. Los ejércitos deben saber que existen variantes de las 5 clases de ataques mediante fuego, y adaptarse a ellos de forma racional. No basta con saber atacar a los demás con fuego, es necesario. Sepa cómo evitar que otros le ataquen. Por tanto, el uso del fuego para apoyar un ataque significa claridad, y el uso de agua para apoyar un ataque significa fuerza. El agua puede cortar la comunicación, pero no destruirla. El agua puede usarse para dividir un ejército enemigo, de tal manera que su fuerza se unifique y la tuya se fortalezca. Gana luchando o lleva a cabo un asedio exitoso sin premiar a quien tiene méritos trae mala suerte y se acabó. Digno de ser llamado avaro. Por eso se decía que un gobierno. El hombre ilustrado tiene en cuenta que el buen mando militar recompensa mérito. No movilices tus tropas cuando no puedas obtener ventajas. No actúan cuando no hay nada que ganar, ni luchan cuando no hay nada que ganar. Hay peligro. Las armas son instrumentos de mal agüero y la guerra es un tema peligroso. Es esencial evitar una derrota desastrosa y, por tanto, no vale la pena movilizar un ejército por razones insignificantes. Armas solo deben utilizarse cuando no exista otro remedio. Un gobierno no debería movilizar un ejército por ira, y los jefes. El personal militar no debe provocar la guerra por ira. Actuar cuando sea beneficioso, de lo contrario, ríndete. La ira puede convertirse en alegría y la ira puede convertirse en placer, pero un pueblo destruido no puede renacer, y la muerte no puede convertirse en la vida. En consecuencia, un gobierno ilustrado presta atención a todo esto, y un buen mando militar lo tiene en cuenta. Esta es la manera de mantener a la nación segura y mantener intacto su ejército. Sobre el uso de espías. Una operación militar significa un gran esfuerzo para el pueblo, y la guerra puede durar muchos años para obtener una victoria de un día. Entonces, hablar de conocer la situación de tus oponentes para poder ahorrar en gastos para investigar y estudiar la oposición es extremadamente inhumano, y nada propio de un buen líder militar, de un consejero de gobierno, ni de un gobernante victorioso. Por lo tanto, ¿qué hace posible un gobierno inteligente y un mando militar inteligente? Vence a otros y consigue triunfos extraordinarios con esta información. Básico. La información previa no se puede obtener de fantasmas o espíritus. Tampoco puede obtenerse por analogía ni descubrirse mediante cálculo. Debe ser obtener de la gente, personas que conocen la situación del oponente. Hay 5 clases de espías: los nativos, los internos, los dobles. Agente, el liquidable y el flotante. Cuando todos están activos, nadie conoce sus rutas. Esto se llama genio organizacional, y se aplica al gobernante. Se contratan espías nativos entre los habitantes de una localidad.
Los espías internos se contratan entre los empleados. Enemigos. Entre los espías enemigos se contratan agentes dobles. Tú. Los espías liquidables transmiten datos falsos a los espías enemigos. Tú. Los espías flotantes regresan para traer informes. Entre los funcionarios del régimen enemigo se encuentran aquellos con quien puedes establecer contacto y a quien puedes sobornar. Conocer la situación en su país y descubrir posibles planes. Plan en su contra, también puede usarse para crear desacuerdos y desarmonía. Como resultado, nadie en el ejército es tratado con tanta familiaridad como los espías, ni nadie recibe recompensas. Tan grande como ellos, no hay tema más secreto que el espionaje. Si los espías no reciben un buen trato, pueden convertirse en renegados. Y trabajar para el enemigo. No se pueden utilizar espías sin sagacidad y conocimiento. No se pueden utilizar espías sin humanidad y justicia, no se puede obtener la verdad de los espías sin sutilezas. Ciertamente es una cuestión muy delicado. Los espías son útiles en todas partes. Cada tema requiere conocimientos previos. Si se revela algún asunto de espionaje ante el espía, es informado. Este y quien lo publicó deben ser eliminados. Siempre que quieras atacar a un ejército, asediar una ciudad o atacar a una persona, se debe conocer de antemano la identidad de la generales que lo defienden, sus aliados, sus visitantes, sus centinelas y sus sirvientes. Entonces, deja que tus espías se enteren todo sobre ellos. Siempre que vayas a atacar y luchar, primero debes conocer el talentos de los sirvientes del enemigo, y así podrás enfrentarlos de acuerdo a sus capacidades. Debes buscar agentes enemigos que hayan venido a espiar. Sobornarlos e inducirlos a que se acerquen a ti, para que puedas usarlos como agentes dobles. Con la información obtenida de esta manera, podrás encontrar espías nativos y espías internos para contratarlos. Con información obtenida de ellos, puede crear información falsa utilizando de espías liquidables. Con la información así obtenida se puede hacer. Los espías flotantes actúan según los planes previstos. Es esencial que un gobernante conozca las 5 clases de espionaje, y este conocimiento depende de agentes dobles, como esto. Estos deben ser bien tratados. Así, solo un gobernante brillante o un general sabio que puede utilizar a los más inteligentes para espionaje, puedes estar seguro de la victoria. El espionaje es esencial para operaciones militares, y los ejércitos dependen de él para llevar a cabo tus acciones. No será ventajoso que el ejército actúe sin conocer la situación del enemigo, y conocer la situación del enemigo no es posible sin la espionaje. Principios del arte de la guerra. Todo tipo de conflictos son formas de guerra. 1. Si no conoces al enemigo ni a ti mismo, lo perderás todo. Las batallas. 2. El arte de la guerra es una cuestión de vida o muerte, un camino tanto para la seguridad como para la ruina. Bajo ninguna circunstancia debe ser descuidado. 3. El mérito supremo consiste en romper la resistencia del enemigo. Sin luchar. La gloria suprema es romper la resistencia del enemigo sin para luchar. 4. Dar me gusta o usar muchas palabras no es suficiente, es necesario. Sepan transformarlos en actos y acción. 5. Preparar cebo para atraer al enemigo, fingir desorganización y luego aplastarlo. Cuando esté cerca, hacerle creer que estamos lejos. Cuando esté lejos, viceversa. Si es superior, evita pelear. Si él es temperamental, trata de irritarlo. Finge ser débil, se volverá arrogante.
Si está tranquilo no le des paz. Ataca donde sea y. Cuando parece no estar preparado. Aparece cuando no estás esperado. 6. El valor del tiempo vale más que la superioridad numérica. 7. Quien sepa cuándo y cómo pelear, no pelear, será el ganador. Maniobrar, prepararse, y quien tenga capacidad militar, no sufriéndola. Interferencia del soberano. 8. El verdadero mérito es planificar en secreto, moverse rápidamente y frustrar las intenciones del enemigo, impidiendo sus planes. 9. El guerrero inteligente es aquel que no solo vence, sino que también destaca, ganando fácilmente. 10. El guerrero gana batallas al no cometer errores, porque significa conquistar a un enemigo ya derrotado. 11. El guerrero hábil se coloca en una posición que provoca la derrota. Imposible y no pierdas la oportunidad de aniquilar al enemigo. 12. La calidad de la decisión es como el apuro calculado de un halcón. El buen combatiente debe ser flexible en su ataque y rápido en decisión. 13. La energía se compara con tomarla de una ballesta. La decisión de activar un disparador